El siguiente evento será el panel sobre pautas para la inclusión educativa, el cual estará dirigido por la doctora Concepción Chávez Romo, quien es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Los dejo con la doctora Concepción. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a tener el privilegio de coordinar, moderar esta mesa interesante. Nos acompañan 3 especialistas en el tema. Esta mesa, como ya se ha señalado, se llama Pautas para una inclusión educativa. Tendremos en primer lugar la presentación, la exposición, los mencionaré nada más, del doctor Iván Escalante Herrera. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya comentaré más sobre su trayectoria profesional. Después tendríamos la exposición, la presentación de la maestra Gabriela Granados González y, en tercer lugar, de la maestra Maribel Martínez Ambriz. En este momento quiero dejar la palabra al doctor Iván Escalante Herrera con el tema Intervención pedagógica en contextos de inclusión educativa. Bienvenido, doctor Iván. Nos da mucho gusto que nos acompañe, además, colega de la Universidad Pedagógica Nacional. Él, como les decía, es profesor investigador de tiempo completo en la UPN, Unidad Ajusco. Es coordinador de la Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Y algo que me parece muy interesante, porque también lo comparte con nuestras panelistas, nuestras 2 panelistas, pues bueno, está interesado en el tema de educación especial, es licenciado en educación especial, pero también es profesor egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ¿no? Entonces, comparte las preocupaciones de los grandes desafíos de la inclusión educativa en la educación básica, en las escuelas de educación básica. Eso es uno de los aspectos que comparte con las demás panelistas. Y pues bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con él. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder participar en este evento. Quiero agradecer al IESPE por la invitación, a la maestra Alejandra González, y pues el tiempo es oro. Vamos a empezar entonces. Yo quiero precisamente hacer referencia a una experiencia de investigación reciente que llevamos a cabo en la Universidad Pedagógica en la licenciatura en Pedagogía, particularmente, y en la opción de campo de esta licenciatura, que se llama precisamente Educación Inclusiva. Ahí se lleva a cabo esta opción. Los 2 últimos semestres participan pues propiamente los estudiantes que están interesados en este campo, a adquirir conocimientos, habilidades, desarrollan prácticas, pero también se involucran en procesos de investigación. Yo voy a abrir mi participación haciendo mención de algunos aspectos relacionados con la investigación sobre las concepciones y prácticas docentes en contextos de inclusión educativa, que obviamente se pretende o pretendió conocer, rescatar las concepciones, creencias y representaciones sociales de las y los docentes de educación básica regular, y también de los profesionales de los servicios de apoyo de educación especial en este contexto de educación inclusiva. Sobre todo porque nos interesa, o nos interesó en ese momento, y nos sigue interesando, por supuesto, comprender la manera en que conciben y realizan su trabajo, pues básicamente a partir de las experiencias de inclusión educativa que ellos viven y que van construyendo. No sé si es posible hacer la presentación del PowerPoint para facilitar, si no, no importa, aquí seguimos nosotros. Bueno, en esta investigación la menciono porque obviamente arrojó cosas muy interesantes. Es una investigación que tiene un enfoque básicamente de corte cualitativo, ¿no? Desde una perspectiva hermenéutica, porque a nosotros lo que nos interesa es recuperar estas concepciones
pues a partir del interés de lograr, digamos, comprender, explicar desde la narrativa de los propios profesionales, ¿no? Estas concepciones, estas prácticas en las que están inmersos. De esta manera tuvimos un panorama para poder realmente conocer qué es lo que está pasando en sus contextos, ¿no? Ahí está. La que sigue, si son tan amables. Ok, pues ahora sí, la otra. Muy amables. Bueno, obviamente que nosotros nos basamos en algunos aspectos relacionados con la educación inclusiva, tratando sobre todo de conocer cómo la conciben, cómo la entienden. Cómo conciben también las necesidades específicas de aprendizaje que presentan sus alumnos y cuál es su noción sobre lo que representan las barreras al aprendizaje y la participación. Una parte muy importante estaba relacionada con las experiencias sobre la inclusión educativa, particularmente de alumnos con discapacidad, ¿sí? Porque esta opción se centra en la atención de las necesidades educativas de estos chicos. Y sobre todo considerando el trabajo entre los docentes de educación especial, de educación regular, y también el trabajo con padres de familia. Una parte muy importante de nuestro trabajo estaba enfocado a conocer las estrategias de intervención que ellos aplican, los maestros de educación regular y los maestros de educación especial. La que sigue, si son tan amables. Entonces, a partir de esto, de estos elementos, pues obviamente empezamos a obtener información muy importante que yo lo pongo a su consideración para después derivar a otros aspectos. Los informantes, como aquí aparece, pues fueron 31 docentes de educación básica, tanto de preescolar como de primaria y secundaria, obviamente en cuyas aulas se encuentran niños con discapacidad incluidos. Tuvimos la oportunidad también de trabajar con 9 docentes de la UDI, 10 docentes de los centros de actualización, perdón, de los centros de los CAM y 7 docentes de educación especial. O sea, nosotros trabajamos con base en 57 informantes. La que sigue, si son tan amables. Un aspecto muy importante de este trabajo, pues tiene que ver con las respuestas y yo voy a ser muy directo con los aspectos más importantes que rescatamos. No puedo referirme a todos los datos que encontramos, pero sí aquellas que son cuestiones muy importantes. Obviamente que como toda investigación de corte cualitativo no pretende hacer generalizaciones de ninguna manera, sino a partir de ciertos contextos muy situados, pues obviamente rescatamos esas experiencias y tratamos de entender a partir de eso, de las particularidades, de la experiencia misma en la que están inmersos, pues en este caso, estos informantes, pues nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. O sea, no pretendemos generalizar, pero sí es muy significativo lo que nos plantean. En ese sentido, las respuestas muestran diferencias y particularidades, pues tomando en cuenta el tipo de trabajo que desempeñan, ¿sí? Pero hay una serie de coincidencias que son, digamos, muy interesantes. Por ejemplo, para ellos el trabajo colaborativo, tanto entre los propios profesores, compañeros de escuela, como con el personal de educación especial, es prácticamente inexistente, ¿sí? Y esto, pues obviamente que nos llamó muchísimo la atención. Igual pasa con el trabajo con las familias. La relación con las familias es muy difícil, muy complicada. Desde su perspectiva, no hay un compromiso por parte de los padres de familia, ¿sí? Y realmente cuando preguntamos sobre las, digamos, experiencias exitosas de atención a la discapacidad en los contextos de inclusión, pues realmente reportan pocas experiencias, digamos, significativas. Otra de las respuestas, pasamos a la siguiente. Otras de las respuestas tienen que ver básicamente con cuestiones que tienen relación con los directivos, en términos de la falta de compromiso, ¿sí? No se observa este involucramiento, ¿no? Digamos, un compromiso fuerte, de tal manera que desde su perspectiva esta falta de compromiso repercute en lo que se está haciendo. Y en todo, entonces, tiene que ver con todos, con directivos, docentes y también con el personal de los servicios de educación especial. Otro aspecto que señalan son las malas condiciones de infraestructura para el trabajo de la enseñanza y las experiencias de aprendizaje. No cuentan con materiales suficientes o tecnologías o apoyos, qué sé yo,
estos aspectos que desde su perspectiva son indispensables. Una parte muy importante es que no cuentan con propuestas o, digamos, cursos o seminarios de capacitación y actualización en relación con estas necesidades que desde su propia práctica exigen un conocimiento, una serie de habilidades que no pueden, no cuentan con ellas. La siguiente, si son tan amables. Para ellos, desde el punto de vista de los maestros, las instancias de apoyo para el trabajo escolar que lo constituyen los profesionales, los especialistas de USAER y de UDEI, ¿no? Pues es prácticamente inexistente. Es decir, no hay un trabajo que permita, digamos, la planificación del proceso de intervención. Es decir, hay una serie de indicaciones muy generales cuando algún chico cuyas necesidades educativas son complejas, pues las ofrece al maestro el personal de educación especial, ya sea de UDEI o USAER, pero finalmente lo que está sucediendo ahí es que no hay digamos, un involucramiento más allá de observaciones o recomendaciones de carácter general. Entonces los profesores trabajan pues, por su cuenta, como Dios les da a entender, ¿no? De acuerdo a esto. Por lo tanto, ellos pues sí requieren de estos apoyos y otros recursos, porque de acuerdo a la problemática que presentan algunos alumnos, la atención se dificulta. La siguiente. Pues entonces, digamos, en este sentido podemos casi concluir de manera muy general que los servicios de educación especial en su mayoría, pues efectivamente no están cumpliendo con digamos, objetivo o esa finalidad por la que fueron creadas, considerando el modelo de educación inclusiva. Su trabajo es limitado y en relación con en relación con los profesores, pues no hay, como les decía anteriormente, una cuestión que se sustente en una forma de organización, ¿sí? En otras instituciones como el CAM o escuelas de educación especial también presentan dificultades que se expresan fundamentalmente en problemas de organización, de recursos, de la cantidad de alumnos, el que formen, que los grupos estén integrados con chicos con diferentes discapacidades, etc. La que sigue. Aquí en este caso, pasamos a la que sigue, si son tan amables. Estos resultados evidencian la falta de organización tanto en las escuelas de educación básica como en los servicios de educación especial. Porque es muy importante tener claro cuáles son las funciones que competen. Me parece que ahí hay un problema que definitivamente nos habla de una falta de diálogo y sobre todo que se refleja en una falta de organización y de planificación del proceso de intervención. Sobre todo esto va a tener una mayor particularidad en las estrategias de intervención, considerando pues actividades, ejercicios, materiales que se ponen en juego, siguiendo una lógica determinada por el tipo de necesidades que los alumnos presentan. La siguiente. ¿Hacia dónde encaminar los esfuerzos? Bueno, de acuerdo a esto, yo creo que es muy importante reconsiderar la forma en que el trabajo entre los maestros de educación especial y los maestros de educación regular pueden generar, tomando en consideración el hecho de que las cosas no están funcionando como uno quisiera. Es muy importante tener en cuenta que la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación es uno de los aspectos importantes, pero es muy necesario que entiendan de qué manera cuáles son estas barreras y de qué manera se pueden atender de tal manera que se minimicen o que digamos, se eliminen, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones también muy importantes es sobre qué aspectos hay que trabajar, ¿no? Podríamos hablar de una dimensión cognitiva que está muy relacionado con el desarrollo de ciertas habilidades, capacidades, destrezas, ¿sí? Que de alguna manera nos llevan al ámbito de los contenidos escolares, ¿sí? Pero también hay una dimensión socioemocional que está presente y que forma parte de este desarrollo integral del alumno, ¿no? Y que también tiene que ver con su comportamiento. Recordemos que los chicos con discapacidad, dependiendo de las condiciones y características de la misma, tienen diferentes comportamientos. Entonces, todo esto es una parte que implica no solamente pensar en el aprendizaje de los contenidos, sino verlo desde una perspectiva integral. Bueno, la que sigue.
En este sentido, también hablaríamos de que no se puede desperdiciar el hecho de que las experiencias profesionales de ambos son de un valor inestimable y no pueden dejarse a un lado. Lo que pueden aportar es importante, pero hay que impulsar el diálogo. Una base importante para propiciar este diálogo lo constituye el currículo escolar. El currículo escolar yo creo que es la parte más importante y significativa que permitiría de alguna manera esta posibilidad de planificación del trabajo. No solamente estoy hablando de los planes y programas en un sentido prescriptivo como se establece, digamos, habitualmente, sino que a partir de entender el currículum como una experiencia que se va construyendo en la práctica, a partir de entender cuál es el sentido de la formación, el tipo de habilidades que en estos ámbitos que he mencionado anteriormente es indispensable impulsar, es en este contexto donde puede haber esta posibilidad de planificación de las actividades. En la propuesta que se deriva de la nueva escuela mexicana, de los planes y programas actuales, una parte muy importante, y creo que es una oportunidad que no se puede desperdiciar, es la que propicia que los profesores, de acuerdo a las condiciones contextuales de la institución educativa, del aula, considerando las características de ese alumnado que está en ese grupo que le corresponde, y particularmente estos aspectos que marcan las diferencias, la diversidad del alumnado, tendrán la posibilidad de proponer su propia propuesta curricular, ¿sí? Y esto me parece que es una cuestión muy importante. En este caso, ¿no? El trabajo ahí, desde esta perspectiva de hacer una propuesta curricular a partir de esas condiciones, da la posibilidad de la integración de los esfuerzos entre este personal de educación especial y los maestros. Yo creo que es una oportunidad de oro. Lo que yo pienso, y eso es una parte muy importante, es que es indispensable revalorar el sentido del currículo, ¿sí? La idea del currículum no se limita de ninguna manera a la parte que se corresponde con los planes y programas de estudio. Tiene que ver con el proceso de concreción de una propuesta curricular, pero que adquiere su verdadera trascendencia y dimensión en el trabajo cotidiano. Y es a partir de responder al sujeto alumno que está en el centro del esfuerzo educativo, que se da esta posibilidad de diseñar los aspectos y de determinar los aspectos más importantes para su formación en función de quién es ese sujeto alumno. Entonces, así, de manera muy, muy rápida, yo creo que este es lo que plantearía yo. Cualquier estrategia o cualquier proceso de planificación del trabajo tiene que estar basado en referencias o en elementos referenciales que nos permiten entender cuál es el propósito de la formación de los estudiantes y que se expresa en el currículo escolar. Entonces, eso es lo que yo quería plantear. Espero que más adelante podamos ampliar esta presentación. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Iván Escalante. Yo por el momento quisiera decir que esto nos sirve también como un punto de partida para comenzar la conversación con tanto quienes conformamos parte de este panel como quienes nos están escuchando, quienes aparecen como público. Sabemos que hay de distintas partes del país y con una amplia experiencia, pues bueno, los procesos educativos con distintas funciones. Entonces, pues también queremos escucharlos. Justo esta investigación lo que hace es recuperar la voz de quienes están al frente de estos desafíos, ¿no? Derivados de la práctica. Algo que a mí me llama la atención, no quiero extenderme para darle la palabra a la siguiente ponente, pero sí quisiera destacar cómo se manifiestan en esta presentación, doctor Iván, dificultades de distinta naturaleza, pero que aparecen en voz de los docentes, más allá del tema que uno esté abordando, estas dificultades para generar procesos de trabajo colaborativo, el compromiso de la familia, el tema de las condiciones de infraestructura, en fin, hay muchas cosas que decir y bueno, simplemente comento para a ver qué más nos comentan quienes nos están escuchando.
También se habla de experiencias mínimas, pero hay experiencias exitosas y yo creo que ahí también es bien importante, aunque sean 2, 3, pero valdría la pena escucharlas, conocerlas y seguramente también al respecto nos podrían decir algo quienes nos están siguiendo. Por el momento dejo ahí mi intervención y quiero presentar en este momento vamos a ver, tenía problemas de comunicación la maestra Gaby. Pero bueno, ya me parece que ya estamos aquí. Qué bien, perfecto. Bienvenida, maestra Gaby Granados. Voy a presentarla. Tengo el gusto de presentarles a quien es licenciada en psicología. La maestra Gabriela ha participado en proyectos enfocados a promover y medir el impacto en temas como desarrollo organizacional, cultura y clima laboral. Pero yo lo que quiero destacar en este momento es que se desempeña actualmente en el área clínica, en terapia breve sistémica y en terapia familiar. Y colabora en proyectos educativos en la modalidad virtual. Es docente del Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, mejor conocido como IESPE, y bueno, pues tiene una especialidad en terapias psicosociales. Bienvenida, maestra en Dirección de Instituciones Educativas. Adelante. Gracias, Concepción. Pues un gusto poder formar parte de este primer congreso virtual de IESPE. Bueno, pues para mí es un gusto poder hablar de este tema que es la inclusión educativa, que me parece un tema súper importante y que todos los docentes debemos tener en cuenta. Yo planteo de entrada en la presentación que quiero compartirles un objetivo que considero que es parte de las bases de lo que es la inclusión educativa. Bien, garantizar el derecho a una educación de calidad y en igualdad de condiciones es uno de los objetivos base de la inclusión educativa. Fomentar la autoestima, el respeto por la diversidad, crear ambientes saludables dentro y fuera del aula, son elementos que constituyen y direccionan el ejercicio educativo hacia la inclusión y dan herramientas a los docentes, alumnos y padres de familia para promoverlo. Quiero comentarles en la siguiente diapositiva estrategias que considero que son importantes para fomentar la inclusión educativa y que van a explicar un poquito sobre el objetivo que acabo de mencionarles. La primera estrategia que considero importante es centrarse en la persona. Dentro de esta estrategia, todos debemos tener presentes que como seres individuales, todos poseemos fortalezas, dificultades, intereses y modos para expresarnos diferentes. Por ello, es importante que los docentes fungamos como acompañantes dentro del proceso de autoconocimiento de nuestros alumnos y de esta forma ellos puedan alcanzar una aceptación plena de sí mismos. Una vez que ellos aprenden a conocerse y entienden cuáles son esas cualidades que cada uno de ellos posee, entonces pueden alcanzar una aceptación plena y entonces pueden sentirse mucho más seguros y más confiados en sí mismos. Y si hablamos obviamente de personas con necesidades especiales, pues con mayor razón. Los docentes dentro de esta estrategia de centrarse en la persona y fortaleciendo la autoestima, podemos depositar confianza en ellos a través de delegando responsabilidades, a través de promover retos y estímulos que sean adecuados a las posibilidades de cada alumno. Bien, el siguiente punto dice, promover la participación equitativa e igualitaria de todo el alumnado. En este punto es importante que nosotros como docentes promovamos el logro y la integración en equipos de trabajo, que resaltemos estas capacidades individuales de cada uno de nuestros alumnos y de esta forma podamos fomentar el aprendizaje colaborativo, del que vamos a hablar un poquito después. El siguiente punto es fortalecer didácticas que contemplen el respeto a la diversidad. Aquí, bueno, pues se refiere a que nosotros podamos crear planes y programas con contenidos que normalicen la diversidad y que hablen sobre todos estos temas.
El siguiente punto, trabajo en equipo, maestros, alumnos, familias y otros profesionales. Bien, aquí es importante, como ya lo comentaba el profesor Iván anteriormente, un trabajo en equipo. Es necesario que podamos contar con el apoyo de las familias, que los docentes, alumnos, autoridades educativas y especialistas de otras índoles puedan participar dentro de lo que es la educación inclusiva. ¿Sí? Bien, en la siguiente diapositiva quiero mencionar algunos de los retos del docente inclusivo. Es importante que como docentes desarrollemos capacidades específicas para, no todos vamos a ser especialistas en el tema, pero sí es importante que todos estemos preparados y conscientes de cuáles son las características que vamos a poder tener dentro de un grupo de alumnos, ¿sí? Entonces, el primer reto que yo quiero nombrar es el aprendizaje colaborativo, que ya había yo mencionado anteriormente, y esto básicamente es todas las metodologías que se utilizan, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos, todo lo que conlleva un trabajo en equipo, el impulsar y proponer dinámicas grupales, nos ayuda porque cada uno de los alumnos van a ser capaces de poder explotar sus cualidades individuales al máximo y van a poder conocer las cualidades de los demás compañeros, ¿no? Esto finalmente potencializa valores en común, nos permite alcanzar metas de aprendizaje comunes, nos lleva a promover la comunicación efectiva, la toma de decisiones conjuntas y, por supuesto, desarrollar el pensamiento crítico. Bien, el siguiente punto, atención y comprensión de las necesidades específicas de cada alumno. Bueno, aquí es importante que dentro de la elaboración de nuestros programas educativos y los contenidos curriculares tomemos en cuenta este tipo de temas, que nos ocupemos también en conjunto con las autoridades educativas en el tema de las instalaciones, que también es otra condición que considero muy importante, tener las instalaciones adecuadas y necesarias para poder cubrir las necesidades de todos nuestros alumnos. Integrar materiales de aprendizaje que sean pertinentes y, por supuesto, la preparación constante de los docentes. Como bien lo mencioné anteriormente, no todos podemos ser especialistas en el tema de inclusión, pero finalmente podemos sí conocer sobre el tema y yo creo que es parte de la preocupación y la ocupación de cada uno de los docentes, ya que nos estamos dedicando a esto, el poder ocuparnos por nuestra propia cuenta, el capacitarnos y el conocer más sobre todo esto. Bien, el siguiente punto, identificar y resolver problemas desde la inclusividad. Bueno, aquí básicamente es poder darle la importancia que merece a todas las situaciones que pudieran presentarse en este sentido, toda la problemática que se pueda presentar en relación a temas de discriminación o temas de intolerancia. Esto es porque una vez que nosotros podemos desarrollar esa sensibilidad para poder trabajar con las partes involucradas, podemos encontrar soluciones a este tipo de situaciones desde la conciencia, crear conciencia en las partes involucradas en la situación para que entonces juntos podamos buscar las mejores soluciones. Bien, el siguiente punto, a partir del error, favorecer la autonomía y el aprendizaje más que la sanción. Aquí hablando sobre temas de evaluación, sí es a partir del error subrayar más el aprendizaje que la sanción. Es decir, esto nos va a ayudar a partir del aprendizaje significativo, llevar, a los alumnos a un aprendizaje significativo a partir del error, ¿sí? Enseñar a aprender
de los errores, y con esto, bueno, pues vamos a manejar otras características y cuestiones emocionales, como por ejemplo la tolerancia a la frustración en ellos, y esto puede generar mayor confianza, ¿sí? Y de esta manera pueden desarrollar más sus habilidades individuales. Bien, hasta aquí son mis comentarios, Concepción. Muchas gracias. No sé si me escucha. Muchísimas gracias, Gaby. Mira, están llegando preguntas sumamente importantes. Yo diría que vamos a darle la palabra a nuestra siguiente panelista y después hago un comentario, ¿no? Para ir aglutinando estas preguntas y que ustedes nuevamente puedan tener la oportunidad de conversar bajo esta estrategia con el público. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por las preguntas que nos van llegando. Ahora tengo el gusto de presentarles a la maestra Maribel Martínez Ambriz. Es docente de primaria por la Fundación de Educación Voces y Vuelos y también es tutora de algunas asignaturas en el IESPE. Ella se va a referir concretamente a una estrategia. Ya la maestra Gaby hacía referencia a distintas estrategias, incluso yo diría que premisas y pistas para atender el desafío de la inclusión educativa. Concretamente, en este caso, la maestra Maribel nos va a emitir algunas reflexiones relacionadas con el diseño universal de aprendizaje como estrategia para la inclusión educativa, mejor conocido como DUA. Adelante, maestra. Perfecto, muchísimas gracias, Concepción. Pues un gusto estar aquí y agradecer siempre la invitación a estos espacios. Bien, pues antes de iniciar, es importante señalar que el DUA tiene un amplio fundamento teórico que sería imposible acotarlo en estos minutos. Sin embargo, al finalizar la presentación, les voy a compartir una liga en donde van a poder tener bibliografía para que puedan consultarla posteriormente. El DUA surge a partir del diseño universal, que es un término que se inicia en arquitectura y se relaciona con o parte de la premisa de que se construyen edificios sin considerar las necesidades de las personas que lo van a habitar, ¿sí? Entonces, en ese caso, primero se construyen los edificios y posteriormente se ponen rampas, se ponen elevadores, etcétera, y esto siempre va a resultar más costoso y a veces mucho menos funcional. Posteriormente, este concepto se trasladó a la educación y aquí es en donde se plantea un enfoque integrador e incluyente. La idea del DUA es que se han hecho, varias investigaciones y parte de la activación de distintas redes neuronales y estructuras cerebrales, y a partir del estudio de estas redes, lo que hacen es proponer 3 principios fundamentales. El primer principio, que es proporcionar múltiples medios o formas de implicación; después, proporcionar múltiples medios de representación; y proporcionar múltiples medios de acción y de expresión. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos principios. En el caso de las formas de implicación, aquí intervienen todos los procesos afectivos y emocionales, de tal manera que lo que necesitamos es que nuestros estudiantes tengan experiencias relacionadas con la gestión de emociones, ¿sí? Entonces, a partir de ello, en esta foto estamos presentándoles la estrategia del termómetro de las emociones. Esta estrategia es una estrategia permanente, es decir, la tenemos a lo largo de todo el ciclo escolar. Y lo que hacemos es, con una pinza de ropa, los niños cada vez que van llegando, o inicia nuestra jornada laboral, llegan al salón y entonces esta pinza de ropa la van a colocar en la emoción que están experimentando en ese momento. La idea justo no solamente es decir que están enojados o están felices o sorprendidos o tristes o la emoción que ahí tengan, sino la idea es que también proporcionemos tiempo para reflexionar y para que hablemos sobre por qué nos sentimos o qué situación nos hizo sentir de esta o de aquella otra manera.
Otra cosa importante dentro de esta estrategia es que en el caso del termómetro de las emociones, la idea es que el alumno sepa que él puede ir moviendo su pinza dependiendo de las emociones que va experimentando a lo largo de la jornada escolar. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es un ejemplo que tenemos como formas de implicación. Otro ejemplo tiene que ver con la posibilidad de que presentemos distintos niveles de desafío y de apoyo para nuestros estudiantes. Es decir, en la foto que está a la izquierda podemos observar que son 2 niños de segundo de primaria, sin embargo, trabajan con distintos materiales de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno. Y en el caso del lado derecho, también como forma de apoyar a mis estudiantes, yo tengo colocados mis apoyos visuales dentro de mi aula. ¿Esto qué quiere decir? En este caso específico estoy presentando el tendedero numérico, que en este tendedero pues trabajamos con distintas tarjetas dependiendo del rango con el que estemos trabajando con mi estudiante. Está colocado durante todo el ciclo escolar, lo único que voy cambiando son las tarjetas con las que vamos trabajando, y la idea es que mi estudiante tenga este apoyo visual, de tal manera que si en algún momento por alguna situación tiene que escribir el número 75, 85 en este ejemplo y no sabe cómo hacerlo, pues entonces en vez de que yo le diga, pues es el 8 con el 5, o que algún compañero lo diga, pues lo que podemos hacer es invitarlo a que vaya a este apoyo visual y pueda tomar la tarjeta del número que necesita y escribirla en su cuaderno. Después tenemos el segundo principio que tiene que ver con las distintas formas de representación. Entonces, bueno, aquí partimos de que tenemos que tener alternativas para presentar información, ya sea de manera auditiva o de manera visual. En este caso particular, este punto, desde donde yo trabajo, lo abordamos a partir de el uso de una aplicación que se llama ClassDojo, en donde ahí podemos poner distintas, por ejemplo, la rutina del día, podemos plantear los objetivos de la sesión, podemos poner mensajes de bienvenida y eso lo proyectamos a el pizarrón, ¿no? Entonces, es importante reconocer que esto lo puedo hacer porque afortunadamente en mi centro, en este ciclo escolar, pudimos tener acceso a un proyector y a internet y todo esto. Sin embargo, antes la forma, digamos, hacíamos lo mismo, pero lo hacíamos de manera que nosotras elaborábamos los carteles de bienvenida o los carteles de las rutinas, los enmicábamos y con eso era con lo que trabajábamos, ¿no? Entonces, es importante reconocer que a veces no en todas las escuelas tenemos, pues sí, la posibilidad de tener algunos recursos tecnológicos, sin embargo, bueno, como ya lo hemos hecho como docentes, siempre nos las ingeniamos pues para trabajar estos aspectos. Después también otras alternativas que tenemos son, en la medida de lo posible, utilizar audiocuentos y también utilizar videos. ¿Cuál es la recomendación que hacemos en cuanto al uso de videos? Es que coloquemos o activemos la parte de subtítulos, de tal manera que si por alguna razón dentro de mi aula hay un niño que tiene alguna condición de sordera o de hipoacusia o de lo que sea, pues él pueda apoyarse en la parte de los subtítulos para que también no se quede, pues pueda integrarse a la actividad, ¿no? Y en el caso de los audiocuentos o audiolibros también puede ser, esta estrategia también les funciona mucho a los niños sin que tengan alguna condición auditiva, porque de esa manera estamos trabajando con otras funciones ejecutivas, ¿no? Estamos trabajando la escucha activa, estamos trabajando la atención, la comprensión, etcétera. Otra estrategia, otro recurso más bien que podríamos utilizar dentro de nuestras aulas podría ser el trabajo con los pictocuentos. En este caso, este pictocuento pues tiene imágenes y tiene también vinculado el sonido, los sonidos de los animales. Esto lo hacemos
de manera muy, muy sencilla en algún programa, ya sea en PowerPoint o algún programa de hacer diapositivas, ahí lo podemos hacer. Y bueno, esto también le va a facilitar, va a ser un apoyo extra para mi estudiante, además de que con este tipo de actividades los niños se motivan mucho. En el caso específico de matemáticas, ¿qué puedo hacer? Pues la idea es que yo pueda apoyarlos con el uso de materiales concretos. En el caso específico de las imágenes que están viendo en pantalla, estoy trabajando valor posicional, ¿sí? Entonces, valor posicional a través de los bloques base 10 del lado derecho y también lo hago con palitos de madera. La idea es que también nosotros podamos diversificar el material para que pues nuestros alumnos también tengan distintas experiencias de aprendizaje. Y hay otros materiales, aquí para valor posicional están también hay fichas de colores, está también por ahí el decanomio de María Montessori, entre muchísimos otros. Y por último, el tercer principio que se relaciona con las formas de acción y de expresión, pues la idea es que justo mis estudiantes puedan tener distintas posibilidades para interactuar con un mismo material. Por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, que tengo mi tendedero numérico, en este aspecto, pues con este tendedero puedo trabajar secuenciación, pero también puedo trabajar la identificación de numerales, puedo trabajar el número que está antes, el número que está después, y a lo mejor si yo quiero trabajar algo de cardinalidad, puedo vincularlo con fichas de dominó, por ejemplo, con puntos de dominó, y pues ahí ya estaría yo trabajando también otra posibilidad para interactuar con el material. Y del lado derecho están viendo el cuadro de 100, que este cuadro también me sirve para trabajar estos elementos del tendedero numérico, pero además me sirve para trabajar conteos salteados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que mis estudiantes tengan distintas formas de acción y puedan tener varias posibilidades de interactuar con los materiales. En el caso de las formas de expresión, también hay que recordar que podríamos estar hablando de expresión oral, expresión escrita y también expresión artística, ¿no? Entonces, también echar mano de estos recursos que también son muy importantes. Y como último punto, me gustaría hablar sobre la integración de herramientas y tecnologías de asistencia. En este caso, bueno, pues como su nombre lo indica, sí son plenamente herramientas tecnológicas. Y en este caso, por ejemplo, aquí a mí me gusta trabajar particularmente con la aplicación de ClassDojo y Classroom Screen, que en ellas hay un medidor de ruido en ambas. Entonces, por ejemplo, ponemos en la computadora la aplicación y con el micrófono de nuestro dispositivo, pues va midiendo el nivel de ruido que hay en el aula, y entonces nosotros ahí podríamos estar trabajando también un poquito para que se disminuyan esos niveles de ruido. También en este principio entraría todo lo que llamamos rampas digitales, que las rampas digitales son aquellos dispositivos de hardware y de software que van a facilitar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, una rampa tecnológica pueden ser pues todas estas aplicaciones en donde ahora ya nos aparece este comando de voz, por ejemplo, como en Google y como en otras muchas, pero también otros ejemplos de rampas digitales pueden ser teclados ampliados, mouse con trackball, y hay algunos más especializados que son dispositivos de rastreo ocular. Entonces, pues también ahí eso nos puede servir para también, en la medida de lo posible, pues sobre todo conocer estos tipos de dispositivos, y si en algún momento está al alcance, pues también poder hacer uso de ellos. Obviamente esto sí es para ciertos sectores de la población. Y también, bueno, pues de manera general estos son algunos ejemplos con los que podemos implementar el DUA. Hay muchísimos más, pero justo la idea es que
nos llevemos de manera general ideas sobre cómo podemos trabajar o implementar estas estrategias en el aula, y a continuación les aparecerá el link para que ustedes puedan revisar la bibliografía a detalle, también para que la puedan ahí descargar, y pues también ustedes puedan tener acceso a toda esta información relacionada con el DUA. Muchísimas gracias, maestra Maribel. Pues yo estoy, además de escuchando con mucha atención sus reflexiones, sus presentaciones, viendo los comentarios que llegan. Y bueno, para este caso, que en realidad doy por hecho que cualquiera de los tres que han estado participando pueden iniciar la conversación, les diré que hay algunas preguntas más dirigidas, por ejemplo, al profesor Iván, y otras de manera general. Yo aprovecho con el ánimo de no mencionarlas a todas de manera específica, con un planteamiento, y vamos viendo quién toma la palabra, vinculado con las preguntas que están haciendo. Por un lado, cuando hablamos de inclusión educativa, lo primero que viene a la mente y de lo que se habla está vinculado con educación especial, con necesidades educativas específicas, también con atención. Cuando hablamos de necesidades educativas, pensamos en altas capacidades. Y en este sentido, es muy valioso escuchar sus reflexiones en torno a algo que plantean algunas profesoras aquí, y que dicen que también inclusión educativa, que estamos hablando de inclusión, de procesos inclusivos, habría que pensar en el tema de atención educativa a la diversidad, esto que se vincula con tolerancia, ¿no? Tolerancia con diversidad, y luego también señalan cómo desde la nueva escuela mexicana, a partir también de la reforma educativa para educación básica, si no sería conveniente, si pensamos en tolerancia y respeto a las diferencias, el conocimiento yo así lo entiendo, dice el conocimiento de otras religiones, conocimiento de confesiones religiosas. Entiendo esto como con la idea de, a partir del conocimiento, apreciamos la diversidad y la valoramos. ¿Y por qué no incluir también estos asuntos que tienen que ver con lo religioso? Hay quien señala que hablar de inclusión nos remite a la formación valórica, dicen, o valoral. En fin, los dejo para que en un primer momento comenten algo al respecto. Hay otras preguntas más vinculadas con protocolos, si existen, así como en educación básica para el caso de bachillerato, ¿no? Esa es una pregunta muy específica. Bueno, yo hasta ahí dejo mi intervención para que cada uno de ustedes pueda comentar. Espero haber sido clara en cuanto a lo que les he planteado, y que se vean también el público que nos está escuchando, los docentes, si realmente mi comentario es reflejo de sus preguntas. Adelante. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quiere empiezo yo rápidamente, ¿sí? En lo que corresponde a este señalamiento sobre lo que está implicado en el concepto de educación inclusiva, desde luego, su punto de partida tiene que ver con la atención a la diversidad, indiscutiblemente. Entender la diversidad en todas sus manifestaciones, de todo tipo. No solamente centrado en los problemas relacionados con la discapacidad, por supuesto. En el caso personal, fue una experiencia relacionada con esta investigación muy focalizada a los chicos con discapacidad. Pero la educación inclusiva nos habla de un ámbito en el que se reconocen las diferencias de todo tipo, individuales, de tipo cultural, de tipo lingüístico, de género. Es decir, es una visión totalmente distinta, ¿no? Que gracias a estos planteamientos la comprendemos de una manera diferente a lo que, digamos, podría ser las concepciones dentro de una perspectiva muy tradicional de la educación. Entonces sí, hay que entenderlo así. Y esto implica que las necesidades educativas de los alumnos también son de diferente naturaleza, ¿sí? No solo están asociadas al problema de la discapacidad. Es decir, cada chico, en función de su propia experiencia de vida, ¿sí? De su origen social, de su origen cultural, pues obviamente también tiene distinto tipo de necesidades. Cuando autores como Ainscow y
Mary Warner, que plantearon precisamente el concepto de necesidades educativas especiales en algún momento, hacían referencia no estrictamente a los chicos con discapacidad, sino a aquellos que de alguna forma, ¿sí?, pues en función de esta experiencia que han de vivir en los procesos de escolarización, pues tienen, digamos, no solamente requerimientos en el ámbito de la cognición, sino también en otras esferas. Entonces lo vemos así, como algo que todos en algún momento presentamos en nuestra experiencia como estudiantes, desde el preescolar hasta la universidad, ¿no? Ese sería un planteamiento. Muchas gracias, doctor Iván Escalante. No sé, Gaby y Maribel, si alguien de ustedes quiere hacer alguna reflexión en relación con estos puntos que hemos planteado. Pues sí, o sea, realmente creo que es bien importante tener claro que de repente cuando pensamos en inclusión, a veces lo primero que se viene a la mente son personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición. Sin embargo, sí es importante reconocer, como comentaba el doctor, la diversidad, justo, ¿no? O sea, todos somos diferentes, todos necesitamos distintas cosas, necesitamos distintos apoyos. ¿Para qué? Para que podamos aprender. Y asimismo también necesitamos que haya una evaluación como más específica, porque pues no podemos evaluarnos a todos de la misma manera, ¿no? Entonces esto se vuelve un trabajo titánico para nosotros como docentes, porque pues también si consideramos que tenemos alumnos o grupos de 40 alumnos, 35 alumnos, ¿cómo lo voy a hacer para evaluar o para diseñar una intervención para cada uno que cubra las necesidades de cada uno de mis estudiantes, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto. Y yo creo que algo que se ha mencionado en estas ponencias, creo que la respuesta va también muy encaminada al trabajo por proyectos. Ojo, no lo es todo, pero creo que el trabajo por proyectos abona muy bien a reconocer esta diversidad y a poderla trabajar de cierta manera, ¿no? Porque nos amplía, ya no tenemos que caber todos en una misma cajita, sino que va ampliando como esta posibilidad de trabajo. Muchas gracias, maestra Maribel Martínez. Antes de darle la palabra a la maestra Gabriela Granados, quiero leer, sí, es muy personalizado, de la maestra Norma Rodríguez Morales. Dice, se los quiero leer: a mis alumnos llamados, entre comillas, especiales en la escuela, han desarrollado habilidades motrices en mi clase de música, obvio, tomando en cuenta su capacidad personal para evaluar, porque ninguno es igual. Entonces, bueno, esto sugiere mucho, ¿no? Estos alumnos llamados especiales, y dice, han desarrollado habilidades motrices en mi clase de música. Bueno, te dejamos la palabra, maestra Gaby. Gracias, Concepción. Pues sí, justo como ya lo comentaron anteriormente, el conocer, tener como docentes la apertura de poder conocer cuáles son las cualidades de cada uno de nuestros alumnos, no solamente, como bien lo mencionaron, desde temas de discapacidades, sino simplemente conocer cómo son como individuos, cuáles son sus características. Esto, aunque a lo mejor no tengamos dentro de nuestro grupo alumnos que tengan capacidades diferentes, nos va a ayudar mucho porque vamos a poder adecuar todos nuestros programas para poder potencializar todas estas cualidades que ellos pudieran tener. Obviamente como psicóloga, pues apoyo mucho el tema del autoconocimiento y el manejo de la inteligencia emocional, que me parece que es algo en lo que todos los docentes tenemos que prepararnos y poder trabajarlo desde nosotros mismos, partiendo desde ahí, para que después podamos comunicarlo y compartirlo con todos nuestros estudiantes, ¿no? Y de esa forma, pues poder, dentro de este tema de la inclusividad, enfocarnos como lo hemos comentado antes, en la persona, en cada uno de nuestros alumnos y en las necesidades que cada uno puede presentar. Es un trabajo titánico porque yo sé que los docentes tenemos infinidad de alumnos, cambiamos grupos durante cada ciclo escolar, pero yo creo que con la experiencia, y no me dejarán mentir todos los docentes que nos están escuchando, vamos desarrollando esa sensibilidad para poder conocer
estas particularidades de cada uno de nuestros alumnos. Y de esa manera, bueno, pues poder generar y crear ambientes saludables dentro del aula, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, maestra Gaby. A propósito de esto que están comentando, nada más les recuerdo el comentario, aquí lo voy a decir personalmente. Ana María Cabañas Luna dice si existe un protocolo que establezca una línea de acción donde se puede consultar. Los hay para bachillerato. Y antes de darle la palabra al doctor Iván Escalante, aprovecho justo estas interrogantes de la maestra para plantearles algo, a ver si también es posible que ustedes comenten algo como una última intervención. Todavía tenemos unos minutitos relacionado con estos desafíos de la inclusión, llamémoslo así, de la educación inclusiva, pensándola en un sentido amplio, integral, como atención educativa a la diversidad. ¿Qué pasa con los niveles educativos superiores? Como sea, y aquí están nuevamente nuestro público, maestros, muchos de educación básica, docentes, desempeñando distintas funciones. Hay acciones, hay estrategias, como sea, en educación básica. ¿Y qué pasa con los otros niveles educativos, ¿no? Media superior y superior, porque ahí también hay grandes desafíos para pensar los procesos formativos desde el enfoque de la inclusión. Adelante, doctor. Bueno, sí, con tan poco tiempo, bueno, voy a tratar de ser... Sí, bueno, en primer término, yo quería decir, la noción de necesidades educativas no implica carencia, o ausencia de... Yo pienso que las necesidades educativas se manifiestan todo el tiempo porque es parte de un proceso de desarrollo, de aprendizaje continuo. Por lo tanto, en función de mis cualidades y características personales, estas necesidades pueden ser diferenciadas, pero no quiere decir que esto necesariamente se traduzca en una problemática, ¿sí? Esto es algo que me gustaría mencionar, y en este caso, pues traería yo a colación, por ejemplo, los planteamientos de Gardner en relación con las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros tenemos cualidades diferenciadas, y en función de eso, nuestra experiencia de escolarización, pues también se manifiesta de distintas formas. El conocimiento que se tenga de eso es lo que ayudaría a impulsar otro tipo de educación. Respecto a los protocolos, así rapidísimo también. Yo pienso que sí hay protocolos, ¿no? De alguna manera, no tanto para educación superior o educación media superior, pero sí creo que en términos, por ejemplo, está el MASE, ¿no? Que es digamos, el modelo de atención de los servicios de educación especial, que da una idea de las pautas que se pueden seguir, ¿no? En relación con el tipo de apoyo que se presta a las instituciones educativas. Esto nos puede dar una idea de una forma de proceder sobre ciertas bases organizativas y de intervención. Esto es un referente. Y el modelo de atención de los servicios, que se conoce como MASE, se puede bajar, no hay mucho problema en los portales de la propia Secretaría de Educación Pública. Ese es un elemento. El otro, rápidamente, pues está una Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que se ha impulsado en los últimos años por este gobierno actual. Y ahí se hace una serie de planteamientos que pues, nos permiten reconocer ciertos aspectos de orden conceptual, pero también de orden práctico. Entonces, ese es otro elemento que yo recomendaría que se revisara, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y yo creo que esto también es muy fácil, simplemente se baja por internet y se puede tener acceso. Lo que yo sé es que, obviamente, que como protocolos son lineamientos generales y en todo caso se van ajustando a las realidades concretas de cada lugar. No es necesariamente una especie de instructivo que se sigue al pie de la letra, no. Son, en todo caso, lineamientos que en función de las condiciones, posibilidades de distintos lugares, ¿no? Se pueden llevar a cabo. Eso es lo que yo mencionaría al respecto. Bueno, aquí me quedo para darle la palabra a mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Todavía tenemos unos 5 minutitos repartidos entre la maestra Maribel y la maestra Gaby. Adelante, Maribel. Sí, pues muchas gracias. Sí, rápidamente. Además de esto, yo creo que, por ejemplo, el DUA sí es una estrategia que se podría implementar en aulas de superior y de media superior. Claro que sí, o sea, sin ningún problema esto se puede hacer. Entonces, creo que el DUA
Por ahí también en la bibliografía hay información es un pequeño curso, no me acuerdo bien ahorita, pero ese es de una universidad española. Sí se los puse ahí para que ustedes lo tengan y para que puedan empaparse más del DUA. Hay muchísima información sobre este tema y ahí lo puedan retomar, y también por ahí retomen a los libros de Frida Díaz Barriga para evaluación también en superior y media superior, están buenísimos. Yo creo que eso nos puede dar mayor orientación justo en estos niveles, porque hay veces que parecería que todas las acciones van encaminadas solamente a los niveles de básica, pero no se toma en cuenta superior y media superior. Entonces, por ahí hay cosas interesantes que les pueden servir. Gracias. Adelante, maestra Gaby. Sí. Gracias. Bueno, como bien Iván lo mencionaba, existe una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, hablando de este tema, y obviamente hay un acuerdo educativo nacional que también habla sobre este tipo de estrategias para poder manejar la inclusión educativa. A lo mejor sí hay como más un enfoque a temas de discapacidad, pero bueno, hay varios autores que finalmente pueden ayudarnos a entender que no solamente se habla de discapacidades, sino de diferencias individuales, ¿no? Y que finalmente podemos adecuarlo a nuestra práctica docente, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos, ustedes van a tener también a su disposición algunos links que están compartiendo para que se acerquen a descargar algunos materiales ya comentados por el doctor Iván. También el link vinculado a Horizontes Educativo, que es la línea editorial de la Universidad Pedagógica, y también pueden ustedes encontrar otras fuentes de información. Y no me resta más que, por un lado, agradecer a los organizadores de este primer congreso virtual IESPE la invitación a moderar esta mesa. Muchas gracias a la doctora Maribel Martínez, al doctor Iván Escalante, a la maestra Gabriela Granados, por haber participado y haber podido escuchar y disfrutar de sus reflexiones. Parece que ahorita les van a dar algunas indicaciones relacionadas con los talleres. Yo hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias a todos los que todavía nos están escuchando. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Está volcado el público con muchos comentarios y preguntas. Este tema siempre es interesante, es polémico, y hay también una gran necesidad de hacer diferenciaciones. Me encantó, por ejemplo, el hecho de que se confunde inclusión con discapacidad como si fuera algo equivalente. Ya nos han explicado que esto no es así. Y también el hecho de que la necesidad no necesariamente es una falla, una carencia. Eso es algo también muy importante. Estamos aprendiendo mucho. Muchísimas gracias a cada quien. Concepción, siempre es un placer estar contigo en estos foros. Muchísimas gracias por aceptar la moderación. Maribel, muchas gracias por los ejemplos muy concretos. Gaby, por abordar con amplitud todos estos temas. Y Iván, pues ahí nos compartiste un link muy específico sobre esta investigación, así es que muchísimas gracias, ya la pusimos en el chat. Gracias. Y pues mil gracias. Los dejamos con Carlos Torrero, que tiene algunas indicaciones para lo que sigue. Muchas gracias, Carlos, te dejamos